usted va a un lugar y, por ejemplo, coge las grandes exposiciones que se hicieron en el siglo XX, las tres grandes exposiciones. Primero se hizo París en el 94, después se hizo Nueva York en el 97 y después se hizo Roma en el 98. Y las tres se llaman exposiciones de las grandes culturas del pueblo taíno, dicho en los tres idiomas. Pero entonces eso es un nivel de comunicación que llega a escala universal. Y además los grandes catálogos que se hacen y además la divulgación que se hace. Cuando usted transmite fuera de Cuba que usted tiene un grupo pretribal que vive en la región oriental de Cuba, nadie lo entiende. Ahora, cuando usted habla, yo tengo un grupo tribal, dice, yo tengo un grupo tribal, pero si usted no aclara que es agricultor ceramista y que se conoce en todas partes como taíno, la gente dice, entonces la gente te entiende. Porque eso va a los niveles de desarrollo de cada nivel de identificación. Usted puede tener una estructura de investigación interna en la cual usted diga, bueno, estos grupos tienen esta forma, actúan de esta manera, y otra es cuando usted llega al momento donde dice, ahora voy a convencer al mundo entero de que esta gente no se conoce. Ahí viene el gran problema. Lo que usted debe hacer es aprovechar el nombre que tiene mundialmente y hacer las aclaraciones pertinentes de acuerdo al nivel de desarrollo y al modo de vida de esa cultura. Pero no le puede borrar el nombre. Porque tendrías que hacer una transformación universal de un nombre, ¿no? A ver, en estos momentos te voy a poner un ejemplo concreto. Hay un investigador ruso, Sergei, que vive en Japón y está organizando un congreso en 2016. ¿Cómo yo le digo a ese individuo que la arquitectura que hacían estas personas no se llaman taíno? ¿Cómo yo puedo llegar fíjate, el eje Rusia, Tokio, Turkmenistán, cómo yo transformo la idea de que esa gente son otra cosa que no sean taínos? Nada más. Yo creo que tú entiendes. Es decir, yo cómo voy a llegar ahí muy revolucionariamente a tratar de cambiar el nombre para que toda esa gente comiencen a divulgar un nombre diferente. Pero es que cuando ellos trabajaron en Cuba en los años 60, 70, lo que se llevaron de Cuba fue esa imagen. Y lo que divulgan y publican en ruso, en inglés, en japonés la lengua, es cómo se llama esta cultura. Entonces ya no es solamente en inglés, en francés, en italiano, en portugués, ya también las culturas asiáticas, más la cultura del centro asiático, más los europeos te van a divulgar una información. Y al final de la jornada, los famosos países mediáticos, fíjate, te dije tres exposiciones, Nueva York, París, Roma, son tres países mediáticos. Sobre todo Nueva York y París es más rápida la comunicación inmediatamente. No es que Roma no lo sea, pero es que inmediatamente Nueva York te hace... un dato te voy a dar. Al día siguiente de la exposición de taínos de Nueva York, salió un conflicto con una mujer de República. Esto no se te ocurra poner en el mundo por ahí, no va a caer preso. Pero lo están en New York Times publicado. Al día siguiente de ocurrir esto, dice, una india taína de República Dominicana de Santo Domingo. O sea, de Santo Domingo tuvo un accidente, no sé cómo, hasta ese momento ella era una mujer que vivía en República Dominicana, no era una taína. Y lo pone así, está publicado al día siguiente de la inauguración del periódico en Nueva York. ¿Por qué? Porque como todos los medios fueron, además el Museo del Barrio de Nueva York está en la Quinta Avenida de Nueva York, y además de eso está el Museo de Arte Moderno, el Museo Judío, el Museo de la Ciudad, todo eso está en el mismo eje urbano. O sea, cuando publican la gran prensa, publican taíno. De cambiar ese nombre de forma universal es decir, voy a aislarme, voy a apartarme. Lo que tú tienes que tratar es cómo tú llegas a hacer eso, cómo tú llegas a entroncarte. La profesora, ustedes profesores no me van a mentir, cuando aquí se introdujo la matemática alemana, tú eres más joven que yo, estoy convencido de eso, cuando aquí se introdujo la matemática alemana, usted recuerda lo que pasó. La teoría de conjunto, los padres nuestros no podían explicarnos la matemática alemana, porque nuestros padres habían dado aritmética. Y cuando yo estaba en la primaria, en la libreta se ponía aritmética. Cuando empezó la matemática, eso fue un proceso largo, hasta que llegaron las nuevas generaciones, los nietos y los hijos, y perfectamente bien, ya no habla nadie habla de aritmética. Incluso cuando la gente se refiere a la bodega, se refiere al término matemática bodega, no se refiere al término aritmética, porque va cambiando. Y al final de la jornada, cuando te sientas con los matemáticos, decir, es que aritmética es una cosa y matemática es otra. Como geometría es esto y geometría es esto. Te lo van buscando, ¿entiendes? Entonces es muy difícil cómo tú puedes ir condicionando una nueva terminología para que tú llegues al momento que digas, bueno,
ya nos pusimos de acuerdo todos, ahora vamos a hacer. Pero eso es un proceso. No puede ser un proceso que tú impongas de cómo cambiar. Lo que exista con respecto a los términos lingüísticos, mira, hay una cosa real con todo ello. Cuba tuvo grandes lingüistas, muchísimos buenos lingüistas tuvo. Tuvo en el siglo XIX a Bachiller y Morales. Tú te lees lo que dice Bachiller y Morales de Panet, o tú te lees lo que aparece escrito por él, y después cuando te lees lo que dice Arrón, no necesariamente coincide. Porque cuando tú te vas al siglo XIX, el siglo XIX queda más cerca de lo que pasó anteriormente. Y la sociedad económica amiga del país, lo primero que trata de hacer a principios del siglo XX, aunque se quede al final del XVIII, lo primero que trata de hacer a principios del siglo XX, cosa es tratar de crear las estructuras para, en eso que se llama siboneísmo, con ese, buscar ese pasado renacentista que nosotros tenemos. Y entonces aparecen las primeras publicaciones de Fray Bartolomé Alcázar, las primeras publicaciones de los economistas. ¿Y quién está en la sociedad económica amiga del país? ¿Quién está? Ese señor que se llamó Bachiller y Morales. Después en la República también hubo grandes lingüistas, entre ellos un presidente, Alfredo Zayas, era lingüista. Escribió un libro sobre la lexicografía cubana, muy buen libro. Después estaba Messi, hubo otro lingüista, un profesor que se llamaba Messi. Y después en el siglo XX, post 50, post 59, aparece un gran lingüista cubano que es Sergio Valdebernal. Pero Sergio Valdebernal lee lo que normalmente ha aparecido en el resto del mundo. Y tú llamas a Sergio para una aclaración y te dice tal cosa. Mariposa, no sé qué tal, y te lo va diciendo cómo aparece en las diferentes. Ahora, esos son niveles de interpretación. Lo otro, eso a partir del concepto de cómo viene la palabra Cuba, qué ocurre con ellos, qué ocurre con las islas del Caribe, cómo son los nombres que llevan cada una de las islas del Caribe, es que no todo es Aragua, no todo es Arhuaco. La gente piensa que todo es Arhuaco. No, hay muchas palabras de origen tupí-guaraní, y hay muchas palabras de origen caribe, bueno, Caribe, por decirlo de alguna manera. Y a veces nos encerramos, es que esto no puede ser de esta manera. Pero si estas culturas viven al norte de Paraguay, y ahí hay una fuerte, en el siglo XXI, si tú analizas fuertemente, aunque la lengua oficial en Paraguay es el español, muchas personas hablan guaraní. Y se ponen a hablar en guaraní y tú no entiendes nada. Incluso cuando están fuera de su país. Entonces, tú, esa herencia gramatical, si tú lo llevas a los estudios realmente de evolución y poblamiento, de cómo fueron poblados toda América, te das cuenta que al final hay un dato muy interesante. En 30.000 años la lengua evolucionó. Aproximadamente el tiempo que llevó el poblamiento de América. En 30.000 años. Usted se monta en un carro en Portugal y cuando usted llega a Varsovia, usted va viendo cómo la letra te va cambiando por todo el camino. Y pasas por diferentes lenguas, portugués, por las latinas, después entras en las anglosajonas, pasas a la de Francia, en la medida que te vas alejando de Francia y vas llegando a Estrasburgo, te vas encontrando que ya comienzan a aparecer palabras que ya se van pareciendo al alemán, y así te va pasando, hasta que llegan a un lugar donde ya cae realmente otro alfabeto que no tiene nada que ver con esto. Pero es una cosa determinante cómo se estudian las lenguas. ¿Por qué en la actualidad, incluso voy a citar a Gate, el famoso norteamericano que está haciendo las investigaciones más recientes? ¿Por qué la investigación realmente de ADN, cuando tú quieres confirmarla, haces una investigación de carácter histórico? Para saber si genéticamente te está dando una verdad histórica. Porque cuando se hacen análisis de población y se estudia genéticamente lo que está en ese análisis de población, todo el mundo va a buscar la fuente de la lingüística antropológica. Porque en la lengua evolución tienes que ir a buscar también esa raíz. Ahora, ¿qué ocurre? El error lo cometemos, como dicen casi todos, bueno, usted estaba el día de la presentación del libro de Gay, como dice realmente casi todos los entendidos en la materia, entre ellos una gran genetista como la directora del centro que estaba presentando el libro. Cuando tú te encaprichas que la verdad absoluta no tienes. No. La verdad absoluta tú la tienes que buscar en un conjunto de ciencias. Si yo te digo a ti, como dice el libro, que Quincy Jones es descendiente de un rey inglés del siglo XIII, ¿tú sabes de qué estoy hablando? Papito Quincy Jones te da la imagen de que haya sido descendiente de un rey inglés del siglo XIII. O de dónde vienen los apellidos, el famoso apellido Freeman, de Morgan Freeman, de todos los Freeman en Estados Unidos, de cuando esos negros tienen la libertad, el de hombre libre. Y sin embargo, no es Freeman, es Freeman, porque lo van introduciendo con una forma lingüística de yo soy un hombre libre y se va apareciendo y puede haber otros Freeman en Estados Unidos, porque es el momento para una persona libertad. O porque en el caso del Caribe no es lo mismo que pasa. ¿Por qué tantos descendientes de africanos en el Caribe no tienen los apellidos de los mismos africanos que viven en Francia?
¿Tuviste el equipo sub-20 de fútbol francés? En el terreno había 9 negros y 2 rubios. Y tú te acuerdas cómo se apellidaban los negros, todos eran de origen africano como apellido. Ahora, cuando tú te pones a pensar, ¿por qué eso no ocurre en el Caribe colonizado? ¿Y por qué en el Caribe colonizado aparecen tantos apellidos de origen de la India, de Pakistán? Es decir, ese mundo importante, en un momento determinado, de Bombay, los franceses empiezan a traer, los ingleses comienzan a traer, y vino otro tipo de población a vivir acá, al Caribe. ¿Y por qué los apellidos se van mezclando? ¿Y por qué nuestros apellidos franceses de Oriente del Cubo no se parecen a los del Occidente? ¿O por qué tú estudias los cafetales del Occidente y no tienen nada que ver con el Oriente? Esta gente viene de Nueva Orleans. Este señor es un gran traficante. Ese señor alemán que hace cafetales en Europa. Por eso es que nosotros tenemos 3 veces más población de origen, es decir, la población norteamericana de esclavos se reprodujo 3 veces más que la nuestra, que importamos 3 veces más esclavos que Estados Unidos. Porque ellos tenían el concepto de desarrollo. Primero, los ingleses no se mezclan. Segundo, los ingleses, ¿cuál es el costo de tener un niño de 0 a 7 años que comienza a trabajar? ¿Y qué pasaba con nosotros? Porque la mayor cantidad de nuestras esclavas eran infértiles, porque iban al campo a trabajo forzado. Y eso traía también un conjunto de cosas. Entonces tú tienes que ir viendo la historia con cada momento que va pasando. ¿Qué pasa con la población indígena con respecto a cuando tú la vistes, cuando tú la bañas, cuando tú dices, tú tienes que ir estudiando cuáles son las enfermedades, qué enfermedad tú vas a introducir, cuál tú te llevas? Si hay una tradición, como yo explicaba, si hay una tradición de que los 20 días antes el hombre se separa de la mujer porque la felicidad de encontrar el oro del río está en que la mujer le puede dar mala suerte y se separan 20 días antes y después se va a trabajar al río para extraer el oro. Si tú le cambias ese ritmo de vida, te estás cambiando la cosa. Y volvemos a lo que te decía después. Si yo voy a hacer una investigación en una comunidad determinada en el siglo XXI donde hay una raíz machista y yo no respeto ese concepto, mi investigación va a partir de entrada errada. Porque nosotros tenemos ese es un problema serio. Usted tiene que investigar y trabajar en función de la característica propia de esa comunidad. ¿Qué hacen en esa comunidad? ¿Cómo usted se va a vincular a esa comunidad para hacer esa investigación? Entonces, son cosas que te van a ir saltando los años. Si la tradición del campo de Cuba es la casa, tradicionalmente, la casa de las paredes de madera de palma, el techo de igual, no es que vivan eternamente así, usted le puede modernizar. Ahora, lo que ocurre es que usted me puede montar a un campesino que vive aquí, que tradicionalmente vive aquí, usted lo coge, lo lleva para la microbrigada número 13, que va a estar en el entronque de la carretera. Y usted no piensa que ese campesino tiene un caballo, un chino, un gallo, no sé qué, ¿cómo se mueve eso?